Y hoy quiero que hablemos sobre un tema que todos tocamos casi todos los días, porque como cristianos queremos hacer la voluntad de Dios. Y siempre nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Será que esa es la voluntad de Dios? ¿Dónde está ahora lo que nos debemos preguntar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que yo compre ese carro? ¿Será la voluntad de Dios que yo compre esa bicicleta? ¿Será la voluntad de Dios que yo compre esa casa o apartamento? ¿Será la voluntad de Dios que yo haga mercado para la casa? Hay cosas que son la voluntad de Dios y son para hacerlas, porque esa es la voluntad de Dios. Hacer mercado para la casa es la voluntad de Dios. Es más, lo debe hacer porque Dios ya le proveyó para que usted hiciera mercado. Yo creo, mis hermanos, que como cristianos tenemos que enfatizar que la importancia de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas es vital para nosotros. Es vital, es vital. ¿Cuántos se han metido en problemas creyendo que hicieron la voluntad de Dios y no era la voluntad de Dios? ¿Para qué compré esa bicicleta? Anda más pinchada que montada. Eso no. ¿Para qué compré ese carro? Y después, no sé, eso me pasa a mí, yo creo que a ustedes no. Después de que compramos, después de que vendemos, después de que tomamos una decisión, decimos, como que no era la voluntad de Dios. Pastor, ¿será que con la mujer que me casé sería la voluntad de Dios? ¿Con el hombre que me casé sería que esa sí sería la voluntad de Dios? Díganme que no se han preguntado eso ustedes. ¿Será que me casé con la que Dios quería? ¿Será que Dios que no? ¿Será que yo me casé, dirá la mujer, con el hombre que con el Dios que Dios quería o con la que yo quería? Llega un punto en el matrimonio que si no todas las parejas se preguntan eso. ¿Será que yo hice la voluntad de Dios habiéndome casado con esta mona, chusca, flaca y hermosa? Y la mujer preguntará lo mismo. ¿Sería que sí fue la voluntad de Dios? ¿Y ya para qué? ¿Y ya para qué? ¿Y ya para qué? Pues si no es la voluntad de Dios, ahora es la voluntad de Dios. Porque en la iglesia Refugio de Paz no patrocinamos el divorcio. No. Si usted viene a mí, pastor, me quiero separar, no escuche eso. No lo escuché. Porque usted tuvo tiempo antes de casarse. No, pastor, eso fue amor a primera vista y de una vez y ya, y el sacerdote y el pastor y rápido, y eso a mí me cogieron casi que a las malas y obligado y me amarraron y me llevaron y ahora no sé si sea la voluntad de Dios o fue la voluntad mía. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cómo tengo que hacer la voluntad de Dios? Ahí está. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo tengo que hacer la voluntad de Dios? Como está en el rollo, como está en la Biblia. Joven, ¿quiere hacer la voluntad de Dios? Mire el rollo, mire la ley, mire la Biblia. Sí, esos son los sinónimos de la Biblia. Mírelo, mírelo. ¿Quiere tomar decisiones trascendentales en su vida? Mire la palabra de Dios.
Mire la palabra de Dios. Los que estamos casados ya no podemos preguntar: Señor, ¿será que yo todavía debo estar aquí? ¿Y será tu voluntad que yo siga casado con la mujer que tengo? Pues si no era la voluntad de Dios, ahora es la voluntad de Dios. Entonces dije: aquí vengo. ¿Usted a qué vino a este lugar? Porque es la voluntad de Dios que usted hoy esté aquí. Es la voluntad de Dios que usted y yo estemos hoy aquí alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. He hablado con personas nuevas en estos últimos días y me han dicho una palabra que me estremece, y es: pastor, es que cuando salgo de aquí me siento bien. Y yo digo: si el piso negro, las paredes mal pintadas, las sillas a veces incómodas, ¿cómo es que se sienten bien? Porque la presencia de Dios permite que usted esté aquí alabándolo y bendiciendo su nombre, y Él es el que transforma los corazones. No es el pastor, es la presencia de Dios que viene directamente a su corazón y le dice cuál es la voluntad de Él. En el Salmo 133, creo que el verso 3 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que es la voluntad de Dios que yo me congregue. Es la voluntad de Dios, como dice Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo pienso en la iglesia mucho. No por ser pastor, sino quizás porque me causa admiración, porque es un organismo vivo que crece, que se reproduce y que será llevada al cielo con su novio. Es un organismo vivo. Pero al mismo tiempo, una de las cosas que más ataca el diablo a la iglesia es el congregarse. Y como esta persona me dijo: pastor, estoy orando si me debo congregar o no, porque uno puede orar en la casa, uno puede leer la Biblia en la casa, uno puede cantar en la casa, uno puede prender el televisor en la casa y poner BBN. Pero le quiero decir que aquí en la congregación Dios envía bendición y vida eterna. ¿Cómo lo hace el Señor? Yo no sé, pero lo hace. No se deje de congregar, porque hay una bendición de Dios en su casa, sí, pero hay otra bendición de Dios aquí, y esa es la voluntad de Dios. Me gustan hacer cosas, me gusta hacer inventos, me gusta solucionar problemas mecánicos, electrónicos, me gusta solucionar. Ustedes me vieron por aquí tratando de solucionar un problema de cables, parece que es un poquito más grave. Ustedes en mi casa me verán inventando, me verán esperar que inventamos para el templo, a ver si esta luz se puede mejorar, a ver si este sonido, a ver si ese temporizador lo podemos hacer, a ver si la grabación lo podemos hacer mejor. Ando en esas. Y le quiero decir que, sin lugar a equivocarme, las mejores ideas han llegado cuando he estado sentado, cuando he estado parado, cuando he estado de rodillas en el templo. Porque Dios envía allí bendición y vida eterna. Estoy seguro que mientras predicamos, mientras las alabanzas suenan al Padre Celestial, el Espíritu Santo viene a su corazón y le coloca bendición y vida eterna en su corazón. Si usted está enfermo, Cristo lo puede sanar aquí. Esa es una bendición. Si usted viene triste, es la voluntad de Dios que usted salga alegre en el nombre de Jesús. Si usted viene peleando con su esposa, lo más seguro, y se lo aseguro, que usted sale reconciliado. Porque la Biblia dice que de los dos pueblos hizo uno.
Y la Biblia dice, no serán más dos sino uno. Y como para pelear se necesitan dos. Sí, pastor, para eso me casé. Pero es que usted no puede pelear, porque para pelear se necesitan dos. Pero es que el Señor los juntó y ellos serán una sola carne. Y punto. Y esa es la voluntad de Dios. Por eso es que entre maridos no podemos pelear. En Mateo capítulo 26, no sé si usted quiera ir conmigo. Jesús ora. Y ora en el Getsemaní, versículo 36, Mateo 26, 36. Getsemaní significa prensa de aceite. Yo no sé si usted esté pasando por la prensa, por la dificultad, por una situación difícil, por algo que, como una niña me decía al comienzo, no, esa viene por allá, volteando la esquina viene, por ahí está. Yo no sé si usted dice, por ahí tengo una tristeza guardada. No sé si usted está pasando por un dolor y usted ya no sabe si decir que se haga la voluntad de Dios o no, o mejor se haga la mía. Porque los seres humanos andamos en eso, ¿no? No se hizo la voluntad de Dios, que se haga la mía. Y si no se casa conmigo, pues nos vamos a vivir juntos. Pues volémonos de la casa, se decía en el tiempo, ¿no? Volémonos a ver. Si no está mi papá y mi mamá de acuerdo, pues volémonos a ver. Yo no sé si usted está pasando por un Getsemaní. Yo no sé si usted está pasando por una situación apretada económicamente, una prensa. Pero sabe, yo le quiero decir que cuando estamos apretados, estamos saliendo está Dios haciendo que de nosotros salga el mejor aceite para su gloria y su alabanza. Porque si Getsemaní significa prensa de aceite, muchas veces ese aceite son las lágrimas en nuestro corazón. Señor, estoy mal. Señor, estoy re mal, ya no sé qué hacer. Y quizás usted está pasando por ese Getsemaní. Y el Señor ora en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús estaba pasando por una prensa, iba a ser crucificado. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo estaba Jesús? Triste y angustiado en gran manera. Y quizás usted hoy está aquí triste y angustiado en gran manera, que ya ni lágrimas tiene para llorar, que ya ni lágrimas tiene para que le salgan por sus ojos. Y yo creo que Jesús cogió a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, quizás para contarle la angustia que él tenía. ¿Y sabe qué hicieron estos dos? Se durmieron. Se durmieron. Si usted lee todo el pasaje y las oraciones de Jesús, se durmieron. Cierto que a veces confiamos nuestras tristezas y nuestras angustias en los hombres, y ellos únicamente nos hacen pobrecito, es que usted sí le tocó la de malas. Pero mire lo que hizo Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Muchachos, necesito que oren, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús contó su situación difícil a sus discípulos, creyendo y estando seguro que ellos le iban a ayudar. Y sus discípulos se durmieron. Y Jesús, yendo un poco adelante, se postró. ¿Qué debo hacer cuando estoy pasando por un Getsemaní?
postrarme sobre mi rostro y dirigirme al Padre. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bonito. ¿Cuántos están pasando por dificultades hoy aquí? ¿Cuántos estamos pasando por momentos difíciles? ¿Cuántos ya hemos llorado y ya las lágrimas se secaron, se acabaron? ¿Cuántos quieren llorar y están diciendo no más, yo aquí me las aguanto? Yo no quiero llorar delante de mi esposo, yo no quiero llorar delante de los hermanos, yo no quiero. Pero Jesús hizo una cosa: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. En medio de sus lágrimas, en medio de su dolor, pueda usted hoy levantar su oración y le diga: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, que no sea mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Estaríamos dispuestos a hacer esa oración? ¿Y qué tal el Padre no haga lo que yo quiera, sino lo que Él quiera? No, yo quiero comprarme ese carro, Señor. Yo quiero casarme con esa, Señor. Yo quiero casarme con ese. Y el Padre de los cielos, algunos se ríen, pero saben que es verdad. Es que yo quiero esa bicicleta. Y el Padre, en su absoluta voluntad y determinante, no, porque si le regalo esa bicicleta se va para el 9, se va para el vino y no viene a la iglesia. Señor, es que, pastor, yo quería estrenar la bicicleta. Y bajando el 9, estrenó la bicicleta. Y ustedes saben a qué me refiero. En medio de su tristeza, de su dolor, ¿por qué no decirle: Padre, que se haga tu voluntad y no se haga la mía? ¿Estaríamos dispuestos? No, Señor, en mi casa mando yo y punto. Y en mi vida la organizo yo y punto. ¿Sí? ¿Y qué ha sido de nuestra vida por organizarla nosotros mismos? Un desastre. Pero cuando dejamos que a nuestros negocios los controle la voluntad de Dios, que nuestra vida la controle la voluntad de Dios, que nuestro hogar lo controle la voluntad de Dios, las cosas cambian y hay resultados. Y resultados para testificar, resultados para vivir, resultados para exaltar el nombre poderoso de nuestro Dios. Termina Jesús y vuelve a sus discípulos y llegó a sus discípulos, verso 40, y los halló. Pero esos fueron los discípulos. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y aquí quiero decirles, mis hermanos, culto de oración dura una hora, de 7 a 8. Arrodillémonos y digámosle: Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Qué oración tan corta, pero tan verdadera, tan contundente, ¿no? Y otra vez fue y oró por segunda vez: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Resumamos. Padre, en medio de esta dificultad, si no es posible que pase a otro lado, a otra mejor situación, yo pido que se haga tu voluntad. No sé si en su oración usted la quiere incluir. Padre, hágase tu voluntad. Padre,
Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Padre, hágase tu voluntad. Y hay un pasaje que todos conocemos y está en Lucas capítulo 11. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Siempre nos acordamos de pedir y danos. Eso sí, Señor, y ya está llegando a los 800 pesos, Señor. Que no nos falte el pan. Eso sí, Señor. Y el que no le gusta el pan, Señor, le cambio el pan, Señor, pero mándame la arepita. Y con queso y con huevo. Señor, pero mándalas, ¿cierto? Mándalas, Señor. Bueno, y la torta y el arroz. Pero nunca enfatizamos lo que dice el verso 2. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Antes de pedir el pan, antes de pedir el cacao, antes de pedir para el pollo asado, antes de pedir para el pescado, ¿qué debemos pedirle al Señor? Hágase tu voluntad, oh Padre celestial. Y la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12, verso 2, es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué tal el Señor? Yo me ponga a decirle al Señor que me mande, que se haga tu voluntad y no me llegue el pescado. ¿Qué tal el Señor me ponga a decir que me haga su voluntad y no me mande para Cartagena? Es que yo me merezco un viajecito, Señor. ¿Qué tal? Uy, Dios sabe por qué nos dice que no. Y cuando Dios dice que no, es para bendecirnos y porque viene una bendición mayor. Mis hermanos, antes de pedir para el chocolate, antes de pedir, porque es que para pedir se necesita la dirección de Dios, porque no sabemos pedir como conviene. No sabemos. Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos ayuda en nuestra debilidad. Estamos dispuestos a decirle en nuestras próximas oraciones: Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No sea que después digamos: ¿para qué me casé? ¿Para qué compré? ¿Para qué vendí? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y hay un pasaje que yo tomé en un oasis, regáleme en 5 minutos, que me llamó bastante la atención. Y está en Génesis capítulo 4. Y ahí estamos pintados. Mira, ahí estamos pintados, Caín y Abel. Estamos pintados, sobre todo los casados. Y aquí es un hombre casado. Mire, conoció a Adán, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aleluya. Este Adán estaba contento. Le contaba a sus amigos: mire, conocí a una mujer que salió de mi costilla, no hay otra como ella, y me dio un lindo niño llamado Caín, y es la voluntad de Dios. Se puso a contarlo y quedó escrito: ay, es la voluntad de Dios, mi hijo mayor. Ese chino es igual a mí. Igualito, qué bendición de Dios. Eso tiene unos ojos como el papá, tiene el dedo chiquito como el papá. Qué bendición. Y Dios le manda el segundo. Y mire lo que dijo. Después dio a luz su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de tierra. ¿Por qué
Nosotros como cristianos no exaltamos a Dios diciéndole: gracias por mis 2 hijos, por mis 3, mis 4 o mis 12, porque son tu voluntad. Y por eso digo que aquí estamos pintados. ¿Cómo así que el segundo hijo no es la voluntad de Dios? Santo Dios. Mi segundo, mi tercero, mi cuarto o mi quinto son la voluntad de Dios. Y que usted pueda decirle desde el vientre de: bienvenido, porque usted es la voluntad de Dios. Pero pastor, hubiera sido varón, pero niña. Y si Dios le manda a una niña, es la voluntad de Dios. Amén. Pueden estar de pie, por favor. ¿Quiere cerrar sus ojitos? Señor, en esta hora, aquí estamos como iglesia para decirte que quizás hemos hecho nuestra propia voluntad. Hemos hecho lo que hemos querido y sin duda hemos fracasado, Señor. ¿Cuántas veces tú nos has advertido que esa no es tu voluntad? Y nosotros hemos pasado como un semáforo en rojo, Señor. Pero hoy aquí como iglesia, enséñanos a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Mi Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta.